nivel número 4 de Colegio Líder. Esta semana en literatura tenemos literatura de la emancipación. Si hablamos de este proceso en nuestra literatura, nos damos cuenta que vamos a tener mucha influencia de la política. Estamos siglo XVIII y el Perú está en un proceso de querer independizarse gracias a las ideas de ilustración que llegaron de Francia. Muy bien, hablamos de reacción de los criollos y mestizos. Recordemos que los criollos no tenían tanta importancia como los españoles que vivían aquí. Y los mestizos pues también estaban por debajo. Todavía estaban en la pirámide social, pero estaban por debajo, y lo cual ellos, de alguna manera, querían también tener ciertos derechos como lo tenían los españoles, porque algunos de sus padres de ellos eran españoles. Levantamientos indígenas. El más importante de todos es el de Túpac Amaru. Entonces, los indígenas se están levantando por los abusos, por los excesivos impuestos que están colocando allí, los criollos también. Entonces, España se ve totalmente acorralada, y es por eso que en este tiempo es cuando vamos a lograr nuestra independencia y España entra en crisis. Entre las características de este periodo, hablamos que hay un predominio de los ensayos, del periodismo y de los panfletos. ¿Por qué? Porque lo más importante en este tiempo era el tema político, por el hecho del proceso de independencia. Entonces, lo que trataba de hacerse es poder divulgar estas ideas. Esto a través del periodismo. Utilizaban los periódicos, pero muchos de ellos eran sancionados por los españoles. Entonces recurrieron a los panfletos. Los panfletos son como esos volantes que te meten por debajo de la puerta. Así eran para poder seguir distribuyendo las ideas de libertad. Auge de la oratoria. El poder manejar una buena labia, ¿no es cierto? El poder expresarse frente a los demás era importante para poder obtener el convencimiento y más se unan a la causa de la independencia. Y en cuanto a la poesía, tenemos que es una poesía satírica, burlándose de este yugo, ¿no es cierto?, que nos había tenido encadenados durante tanto tiempo. Uno de los más grandes representantes que vamos a tener de este proceso es Mariano Melgar. Mariano Melgar es conocido como el poeta de los yarabíes y el poeta mártir. Mariano Melgar fue una persona muy erudita y además políglota. ¿Qué significa esto? A los 3 años, Mariano Melgar ya sabía leer y escribir. Políglota porque a los 7 años ya dominaba 3 idiomas, entre ellos el latín. Imagínate, a los 7 años ya podía leer cosas en latín y además dominaba también el francés. Mariano Melgar era muy capaz, pero bueno, lo que pasó con Mariano Melgar es que él se enamora perdidamente de, tiene una muchacha que ama mucho, que es Melisa, ¿no es cierto? Pero luego se enamora perdidamente de María de Santos Corrales, que es su famosa Silvia, ¿no es cierto? La mujer que lo inspiró a escribir estos famosos yarabíes. Mariano Melgar le dice a Silvia que él tiene que ir a estudiar a la Universidad San Marcos, y que, él va a volver para poder casarse con ella. Ella, le dice que le va a esperar. Recordemos que en ese tiempo, cuando Mariano se va, Silvia tenía entre 14 años. Entonces, le promete que lo va a esperar y Mariano Melgar va allí, ingresa a Derecho a la Universidad San Marcos. Y allí también se empapa de las ideas de libertad y apoya mucho esto. Cuando él regresa a Arequipa, para poder cumplir su palabra, se da con la sorpresa de que Silvia ya se había casado con otro hombre. Él, incapaz de seguir viviendo sin el amor de su vida, decide irse a lo más alejado, se decide irse a la serranía de Arequipa. Allí tiene contacto con los indígenas y es por eso que conoce muchas de sus costumbres, y uno importante de los que conocen la lírica es el jarawi. Cuando vimos literatura quechua, supimos que el jarawi es el canto de tipo amoroso. Principalmente el tema de la urpi. Urpi significa paloma y es la mujer, representa a la mujer, es su inspiración. Mariano Melgar escuchó estos cantos de lamentos y los quiso mezclar con lo que aprendió cuando estaba en la universidad. Y en la universidad no le enseñaban temas que tienen que ver con lo español. Entonces mezcló estos dos. Luego de allí, Mariano Melgar estaba allí. Y llegó Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua le pidió a Mariano Melgar que se una a sus fuerzas, a las cuales estaban enfrentándose los españoles. Como Mariano Melgar ya no tenía una razón para vivir, decide hacerlo. Y al unirse con Mateo Pumacahua,
llegan a pelear en la batalla de Humachiri, donde lamentablemente Mariano Melgar fue fusilado a la edad de 25 años. Bastante joven, bueno, un amor lo llevó a tomar esta trágica decisión. Recordemos dos etapas importantes de Mariano Melgar. La primera es la clásica. En la clásica, él va a traducir a los latinos principalmente como Virgilio y Ovidio. Ovidio, con su obra El arte de amar, es la obra de Ovidio. Y Mariano Melgar lo traduce como Remedios para olvidar, en la cual era un manual de tipo amoroso que le valió a Ovidio el destierro de Roma. Muy bien, en su segunda etapa, que es la más importante, es una etapa, nos dice, prerromántica. Con esta etapa, Mariano Melgar es considerado precursor del romanticismo, de un romanticismo sentimental, por el tema que está tocando. Todo el mundo habla de política, pero Mariano Melgar empieza a hablar sobre amor. Por eso se dice que es precursor de esta corriente. Ahora, José Carlos Mariátegui considera a Mariano Melgar el primer momento de la literatura, gracias a que Mariano Melgar compone sus famosos yarabíes. El yarabí es la significación de lo que estaba pasando en el Perú. En el Perú, ¿quién sobresale? El mestizo. Ahora el peruano es el mestizo. Y Mariano Melgar crea una literatura mestiza. Al mezclar, nos dice, la estructura castellana métrica de arte menor, significa que solamente va hasta 8 versos, de rima asonante con contenido propio del jarawi. Mezcla lo español con lo indígena. Y al mezclar con lo que sucedió con nuestra raza, lo hace en la literatura con sus famosos yarabíes. Vuelve que ya no puedo vivir sin tu cariño. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Le cantaba Silvia en estas famosas composiciones. Muy bien, chicos, vamos a comenzar con nuestras preguntas de rumbo a la universidad, pero no se olviden, por favor, de hacer las preguntas de su lectura y responderlas ahí en su libro. Ustedes marcan la de los números pares y yo de los números impares. Muy bien, hemos tenido el tema de literatura de la emancipación, una literatura que se vincula mucho al aspecto de nuestra independencia, ¿no es cierto? Ese proceso de querer liberarnos gracias a la llegada de las ideas de ilustración. Muy bien, veamos. La poesía de la emancipación centra su temática en la política. Por lo tanto, uno de sus temas es el coloniaje, ¿no es cierto? El coloniaje es un tema importante porque estamos cansados, ¿no es cierto?, de ser este aspecto de la colonia. Entonces se trata de dejar a un lado para poder crear un nuevo país ya con este proceso que se ha formado en Perú, que recordemos que ya no podemos hablar de que somos indios, porque ya ha habido una mezcla de razas y teníamos lo que viene a ser el mestizaje. ¿Quién es Manuelita Paredes? El primer gran amor de Mariano Melgar, que él la llamó Melissa. Luego ya se enamoraría perdidamente de Silvia. ¿Qué sucede en 1971 con las obras de Mariano Melgar? La Academia Peruana de la Lengua reúne sus obras en poesías completas y las nombra patrimonio cultural. Recordemos que él es muy importante porque es considerado el primer momento de la literatura, porque crea esta literatura de cruce al igual. El peruano es mestizo, el peruano es un cruce de razas ahora. Y bueno, la literatura también tiene que ser lo mismo. Y por eso plantea la combinación entre lo español y lo peruano. ¿En qué jarawi se basan los yarabíes de Melgar? Recordemos que Melgar exalta el amor, exalta a la mujer, y ese es el urpi. Urpi significa paloma, y esa paloma de inspiración es la mujer. Poéticamente, ¿qué se inicia con Mariano Melgar? Mariano Melgar, en la parte de la poesía, recordemos que es precursor del romanticismo, un romanticismo sentimental. ¿Y quién era esa fuente de inspiración? Pues la mujer. El culto a la mujer se inicia dentro de los poemas aquí, porque recordemos que antes principalmente hablábamos sobre el coloniaje, sobre los incas, sobre el territorio, sobre el virreinato, todo ello, ¿no es cierto? Con Mariano Melgar ya hablamos de una poesía que tiene como tema central a la mujer. Muy bien, chicos, ustedes marcan los números pares.